Estimados amigos, mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso. Les estoy saludando desde una Moscú veraniega. De hecho, ustedes pueden obviamente ver estas hojas verdes y sí que nos encanta a los rusos el verano, porque yo a veces veo que algunas personas piensan que solamente nos encantan nuestros inviernos con temperaturas bajísimas y nieve por todos lados. No, a nosotros también nos encanta el verano. Es un secreto a gritos. Así diríamos, pero en cualquier caso ahora vamos a pasar a un tema mucho más serio, porque nosotros desde Moscú obviamente que seguimos muy de cerca todo lo relacionado con lo que próximamente va a ocurrir en otra ciudad, en otra capital, en este caso en la capital de España, Madrid, que entre los días 29 y 30 de junio va a acoger una nueva cumbre de la OTAN, y todo apunta a que esta cumbre lo que va a provocar es un agravamiento drástico de lo que es la seguridad internacional y de lo que es la crisis de Ucrania. Y no lo digo yo, no solamente lo dicen expertos rusos que siguen el tema obviamente muy de cerca, sino que también lo dicen expertos internacionales. En este sentido, yo les invito a escuchar ahora mismo una entrevista que me concedió un intelectual español con mucha experiencia de haber trabajado incluso en Naciones Unidas. Su nombre es el señor Juan Antonio de Castro. Es doctor en economía y lo que es más importante es que es una persona que suele nombrar cosas por su nombre y suele decir lo que realmente piensa, incluso si esto va en contra de la narrativa de los grandes medios de comunicación. Así que ahora mismo yo cedo la palabra para que ustedes puedan escuchar al señor Juan Antonio de Castro. Muchísimas gracias. Como sabemos todos, vivimos unos momentos de grandes tensiones geopolíticas a nivel internacional y se produce esta cumbre en un momento clave en el que se empieza a notar por la comunidad internacional una cierta debilidad, digamos, de las fuerzas ucranianas respecto a Rusia, y en particular cómo esto empieza a cambiar, digamos, en cierto modo las percepciones iniciales de propaganda que ha habido aquí en nuestros países en todo este tema tan equivocado, ¿no? De manera tan equivocada como se ha hecho en nuestros países. Creo que la cumbre es importante porque el concepto estratégico de la OTAN ha sido redefinido múltiples veces, ¿no? Lo fue desde el 1950, el primer concepto estratégico, hasta durante toda la Guerra Fría. Digamos, hubo 4 conceptos estratégicos que en definitiva hablaban de una época de Guerra Fría, tensión, presión de uno sobre otro, la OTAN preparada para responder nuclearmente. Eran unos conceptos muy de confrontación. El quinto concepto estratégico, que es quizá el más interesante, es el que se produce en 1991, después de la caída del muro, y cuando hay una distensión por parte de la OTAN también y por parte rusa, hay una distensión y se cambia el concepto estratégico, que yo creo que es el mejor de los 7 conceptos que ha habido hasta ahora, es el que ocurre en el 91, en el que pasamos una etapa de cooperación, digamos, de coordinación hasta cierto punto y de apertura, ¿no? Todo se vuelve a estropear otra vez en el sexto concepto, cuando los bombardeos de Kosovo, y realmente ahí cambia completamente el concepto estratégico de la OTAN, sobre todo porque amplía el ámbito geográfico de su actuación, cosa absolutamente novedosa y agresiva en el plano internacional, y que fue demasiado pasada por alto, yo creo, en aquel momento, por nuestros propios países miembros de la OTAN, ¿no? Porque realmente se nos estaba invitando a convertirnos en una fuerza militar internacional a nivel fuera de lo que era la visión euroatlántica pura, ¿no? Y luego el séptimo concepto, en el 2010, se complica todavía más la cuestión, puesto que ya se habla en realidad de intervenir a nivel global y que la OTAN se convierta en una fuerza militar a nivel global. Todo es acompañado de las presiones sobre la frontera rusa de las fuerzas OTAN y de movimientos que han sido que han faltado a lo que hubiera sido el concepto estratégico del 91, han cambiado completamente los temas. Podríamos repetir todo lo que ocurrió con el Maidán, la injerencia occidental, digamos, de los países de la OTAN en todo el tema de Ucrania, y todo lo que ha venido después, y las consecuencias que ha traído en la necesaria, digamos, intervención de Rusia en este tema, ¿no? Por eso creo que el concepto que no soy muy optimista en cuanto al concepto que va a expresar la OTAN en Madrid. Me da la sensación que vamos hacia un concepto todavía más de enfrentamiento,
todavía más de acción a nivel global, apareciendo Rusia, me da la sensación, como principal prioridad estratégica de la OTAN, o sea que yo creo que van a centrar muchísimo o acrecentar la animosidad o la enemistad con Rusia, y muchísimo reforzamiento a nivel político, militar, incluso a nivel global. Creo que también va a ser un momento importante porque va a aparecer China, me da la sensación que va a aparecer China como un nuevo, si no un enemigo potencial, un enemigo a medio o largo plazo, porque está en el camino de la resistencia sistémica tecnológica, ¿no? que está ofreciendo un nuevo mundo multipolar. En definitiva, también yo creo que se va a abrir otro debate muy interesante para España, ¿no? En particular, que es la frontera sur, es la labor del terrorismo que puede venir de África, de las presiones, de las relaciones con Marruecos, Argelia, otros países, y digamos del control y de la defensa de Ceuta y Melilla como plazas españolas, como parte íntegra de la soberanía española, que pasaría a estar apoyada por la OTAN, que hasta ahora hay que recordar que la OTAN no ha incluido la defensa de Ceuta y Melilla entre eso, lo cual yo creo que eso le daría sería una alegría, me imagino, para España, pero lo que no va a ser una alegría yo creo que es el resultado global de esta cumbre, que tiene todos los visos de convertirse en una reafirmación bélica y enemistosa con Rusia. Y yo creo que es un grave error, porque lo que estamos viendo en este momento es camino contrario. Entonces creo que hay unos objetivos para esta cumbre que están empezando a chocar con lo que muchos dirigentes a nivel internacional están ya diciendo, ¿no? No olvidemos el propio Papa Francisco, que habló en un momento dado de que la OTAN está casi ladrando a las puertas de Rusia y que no nos extrañe lo que está pasando. Ha habido otros, yo recuerdo las intervenciones de Kissinger diciendo que es el momento de una retirada honrosa, o de Macron diciendo que no hay que humillar al presidente Putin, ¿no? Creo que todo eso va un poco en contra de lo que esta agenda de la OTAN para Madrid está planteando. Me parece que estamos yendo hacia una cierta distensión, por un lado en el realpolitik, y planteándonos una OTAN en Cumbre de Madrid absolutamente enfrentista y belicosa. Ujú, ujú. Señor Juan Antonio, gracias por su análisis, que por un lado es triste, pero por otro lado me parece que es importante que se diga esto, ¿no? Porque obviamente en Rusia, así diríamos, también sospechamos que el resultado de esa cumbre no va a ser nada favorable, digamos, en lo que tiene que ver con esta tensión. Y además, aquí yo resaltaría dos puntos, porque el propio secretario general de la Alianza, señor Stoltenberg, en sus últimas declaraciones de cara de esta cumbre también hizo una serie de declaraciones muy belicistas contra Rusia, incluso contra China, es decir, que mencionaron abiertamente estos dos países, y como si fuera poco, fue el señor Stoltenberg que en febrero de este año, poco después de que Rusia presentó a Estados Unidos y la OTAN un borrador de un acuerdo sobre nueva configuración de seguridad en Europa, el señor Stoltenberg en la conferencia de seguridad de Múnich dijo lo siguiente: si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Y a esto yo añadiría otro punto, porque el llamado jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, y lo siento por utilizar esa palabra, el llamado, pero cuando un diplomático dice que la solución del conflicto de Ucrania pasa por derrotar a Rusia en el campo de batalla, obviamente que nosotros en Rusia, nosotros en Rusia, eso nos impacta. Por lo tanto, ¿sabe? Yo para poner punto, digamos, a mi pregunta y resumir, entonces, yo creo que usted justamente acaba de bien expresarse muy claramente que sus expectativas, así diríamos, con respecto a esta cumbre, es que va a reafirmar este camino bélico e incluso que va a suponer una escalada de lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, me da la sensación que lo que van a llamar el concepto estratégico de Madrid, o como le están empezando a llamar, va a ser eso precisamente, ¿no? Y yo creo que también va a ser una señal está siendo ya una señal de debilidad. Yo creo que lo que se está planteando aquí con toda esta presión excesiva de la OTAN es la defensa en el fondo, el choque de dos sistemas, un sistema unipolar norteamericano que controla a la Unión Europea y que tiene unas visiones sobre lo que quiere geopolíticamente y que las transforma a través de la OTAN, una Unión Europea que no se entera, que yo creo que no comprende que está siendo manipulada completamente en esta situación. Como bien ha dicho, aborrecibles las declaraciones del señor Borrell planteando que esto solo se soluciona militarmente. Creo que eso va en contra de cualquier visión
digamos, propia de lo que serían unas Naciones Unidas, por ejemplo, o una declaración de Carta de Derechos Humanos, ¿no? Plantear que las únicas soluciones son la guerra es realmente plantear las cosas de una manera casi teledirigida y no sabemos por quién, ¿no? Realmente no, no. Y en cuanto a... Entonces, me da la sensación, sí, que vamos por mal camino, pero porque hay un enfrentamiento del mundo unipolar al mundo multipolar y digamos, multilateral que se está creando paralelamente con países como Rusia, China, India, Brasil y otras grandes potencias emergentes, ¿no? Creo que el choque de los dos conceptos, multipolar y unipolar, es lo que está creando a este nerviosismo del lado de la OTAN, porque en el fondo es la que se está mostrando más nerviosa ante esta situación. Yo creo que hay que dejar, si tenemos una visión más bien internacional de ONU, de una auténtica ONU, que lo que tendría que estar viendo en este momento es las posibilidades de que ese mundo unipolar y multipolar se unan y se conviertan en una digamos, multipolaridad en la que nos podamos entender y crear una coordinación mucho mayor, aceptando que hay muchas cosas del sistema que ha sido impuesto hasta ahora por Occidente que deben cambiar, aceptando que los dos lados tienen que ceder, pero que desde luego sin ceder los dos lados y sin llegar a una nuevo orden internacional, orden económico y orden global internacional, no vamos a avanzar. Con declaraciones belicistas, con la guerra solo se consigue la guerra. Con visiones, digamos, constructivas y viendo los problemas en su gran ampliación. Ha habido una estrechez de miras tremendas con este tema de lo que ocurre en Ucrania, una estrechez de miras, una censura de los medios como no la había visto jamás aquí en Europa. No hemos sido capaces de poder captar cuáles son las verdaderas dimensiones del problema y cuando algunos de nosotros intentamos decir las cosas, realmente se nos intenta tapar o se nos enfrenta de una manera que pareciera que es que Europa entera se está jugando su futuro en Ucrania, ¿no? Cuando eso es una falsedad absoluta. Entonces, bueno, estamos en esa situación y creo que al final el sistema, me hace gracia porque muchas veces leo en la prensa aquí en Occidente que estamos ante o gana la democracia o gana la tiranía, ¿no? Lo ponen como si la democracia estuviera de nuestro lado. El sistema actual, occidental y militarmente defendido por la OTAN deja muchísimo que desear en términos de democracia. Primero porque está siendo invadido y controlado por el poder globalista, por el poder de una oligarquía financiera que tiene controlados, que empieza a tener controlados instituciones internacionales, que tiene controlada incluso la Unión Europea a través de lobbies y que tiene controlados muchísimos mecanismos e instituciones nuestras. O sea que yo no hablaría de democracia por nuestro lado y menos de tiranía del lado ruso. Lo que hablaría es que aquí estamos perdiendo la democracia a pasos agigantados y o nos enfrentamos claramente al nuevo totalitarismo que crece en Europa por las fuerzas globalistas o vamos a tener un grave problema para poder seguir adelante. Ujú. Sí, señor Juan Antonio, usted ha mencionado fuerzas globalistas. Es interesante en ese sentido un pequeño elemento, entre muchos otros de este índole, que entre los grandes protagonistas de este conflicto es el mismo señor Soros. Yo creo que se puede ver sus pronunciamientos, todo tipo, muy antirrusos. Eso es algo que llama la atención. Pero, sabe, además, yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque usted también ha mencionado lo de la ONU. Eso también me parece importante, porque a mí lo que me llama también la atención en ese conflicto es como la ausencia de ese organismo, o mejor dicho, la ausencia de su papel constructivo, ¿no? Y en este caso, yo creo que lo que se puede constatar es que, bien, Rusia, por ejemplo, no deja de insistir en que la ONU tiene que tener el papel central en los asuntos internacionales. Por otro lado, lo que estamos viendo ahora mismo es que hay votaciones en la ONU. Por ejemplo, Estados Unidos promovió lo de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué es lo que ocurre? Países votan en contra de Rusia, pero luego sus propios políticos reconocen que fueron brutalmente presionados. Es decir, que resulta que los propios miembros de ese organismo no pueden, digamos, funcionar acorde, digamos, no pueden funcionar independientemente. Yo creo que también estamos asistiendo, digamos, a este fenómeno, así diríamos. Es el fenómeno que en el fondo buscaba George Soros, ¿no? La disolución de las soberanías nacionales. Los países, los políticos van perdiendo, digamos, la defensa de la independencia de sus naciones. Yo veo cada vez más una Unión Europea, lo ha estado siempre muy dependiente de Estados Unidos, pero en este momento absolutamente callada por Estados Unidos y manejada y manipulada. Todas las relaciones de la señora van der Leyen y su forma autoritaria de plantear las cosas
habla de un dictado absoluto por parte de Estados Unidos en la política exterior europea incluso en las políticas nacionales de cada uno de nuestros países. O sea, no es normal que poniendo un ejemplo, por ejemplo, en la carta que envió nuestro presidente del gobierno hace poco a Marruecos, ¿no? Aceptando una ilegalidad internacional, que es aceptar, digamos, la visión marroquí sobre el Sáhara, pues Naciones Unidas guarda un cierto silencio absolutamente incomprensible. Naciones Unidas no está en el tema de Ucrania en este momento actuando de manera como yo la he visto actuar. Como sabe, yo he estado 25 años de funcionario de las Naciones Unidas en la Secretaría y he vivido mucho los momentos de conflicto de Rusia y de Estados Unidos, pero siempre se han analizado de una manera constructiva desde la ONU. En este momento deja muchísimo que desear las Naciones Unidas, están perdiendo absolutamente la independencia que tenían y están dejando de ser representativas de los gobiernos nacionales. Alguien tiene que ir a la Asamblea General y decir de una vez por todas que no pueden estar los gobiernos representados por privados, por oligarquías financieras que controlan las organizaciones. El señor Bill Gates tiene la mayor financiación de la OMS y con lo cual maneja un organismo que debería estar controlado por gobiernos, no por un señor privado. ¿Qué legitimidad democrática tiene el señor Gates? ¿Qué legitimidad democrática tiene el señor Soros para hacerse con el Consejo de Europa o para influenciándolo o para influenciar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que tiene el señor Soros cerca de 25 jueces de los 100 controlados por él? ¿Cómo podemos creer en las instituciones si están siendo absolutamente dominadas, absorbidas y controladas por personajes privados a los que no hemos elegido? Es todo nuestro sistema el que está empezando a palidecer. Es todo nuestro sistema el que está empezando a sufrir las consecuencias de haber perdido el control democrático. Y es por eso por lo que usted dice, precisamente, que los países no hablan por ellos, porque ya no hablan por ellos. Ya no hablan ni por Estados Unidos. Hablan por las fuerzas que controlan a Estados Unidos y a ellos mismos. Y ese es el grave problema que tenemos en este momento. Si podríamos volver a unos Estados Unidos diferentes si los globalistas dejaran de presionar sobre ellos. Ujú. Tengo una Sí, impresión. señor Juan Antonio, gracias por esta observación, porque incluso me atrevería a decir más cuando usted dice que en nombre de países resulta que habla Estados Unidos, que estos propios países. Pero si analizamos bien el conflicto de Ucrania, yo creo que vamos a descubrir que mientras que por la parte rusa, por ejemplo, habla el señor Putin o sus, digamos, representantes como el canciller ruso Sergei Lavrov, o por parte de Estados Unidos habla el señor Joe Biden, o por la parte de Europa habla, por ejemplo, este señor presidente de la Comisión Europea, por parte del señor Zelensky, presidente de Ucrania, hablan justamente el presidente norteamericano o, en el mejor de los casos, líderes europeos. Es lo que ocurre, ¿sabe? Además, dos puntos que quisiera resaltar, porque usted ha mencionado lo de la brutal censura. Yo creo que usted obviamente se refiere, por ejemplo, al amordazamiento contra Sputnik RT, y es interesante. Yo porque estaba, digamos, analizando el tema, cómo lo argumenta. Primero, los juristas lo ponen en duda, es decir, cómo es posible que, digamos, lo hicieran. Pero además es interesante que para justificar esta medida en la prensa, por ejemplo, española, aparecen declaraciones de doctora de la Universidad Complutense de Madrid, yo no recuerdo su nombre ahora mismo, pero esta señora dice lo siguiente, es una opinión que se promueve, es interesante, dice, aquí no se trata de digamos, una agresión, así diríamos, o de violación de derecho de información o de libertad de prensa, porque estos medios no son medios, son panfletos, son herramientas de la maquinaria propagandística de Putin. Por lo tanto, cuando se cierra a estos medios, son cerrados. Eso no tiene nada que ver con pisotear el derecho o la libertad de información, sino que se busca proteger a la ciudadanía de la agresión desinformativa, así diríamos, del Kremlin. Es lo que ocurre. Esa es la argumentación. Eso me parece interesante. Es tan absurdo porque lo que estamos viviendo realmente, primero yo creo que hay un tema central en este tema de la libertad de prensa y de opinión, ¿no? Si estuviéramos realmente en guerra con Rusia, si esto fuera una guerra declarada de nuestros países a Rusia, hasta cierto punto, en plena guerra, uno puede llegar a comprender cosas inusuales como que las grandes redes, los grandes medios de comunicación se pongan a dar propaganda nacional. Podría pasar, ha pasado en todas las guerras. Pero es que no ha declarado la guerra. La Unión Europea no ha declarado la guerra a nadie. Aquí nadie le ha declarado la guerra a nadie. Y en que en tiempos de paz y de democracia tengamos que soportar que los grandes medios de este país, por ejemplo, y ocurre también en el resto de países europeos, pero que los grandes medios de España sigan un dictado absolutamente
teledirigido y controlado y nos manden una propaganda que no se puede uno informar nada más que a través de las redes, es catastrófico, porque en tiempos de democracia y si ocurre un conflicto en algún lado, lo que tenemos que tener el derecho todos los españoles es a poder opinar y a poder tener visiones de medios de comunicación diferentes. No es que esté Europa, como dice esa profesora, digamos en cierto modo, que esté Europa contraatacando una propaganda excesiva de Rusia. No, no. Lo que está Europa es controlada por 3 o 4 grupos financieros muy fuertes que controlan los medios y esos grupos a su vez están alineados absolutamente con toda la maquinaria militar OTAN y ligada a los grupos financieros. Entonces, cuando todos los medios están en manos de 2 medios o de 2 grandes grupos o de 3 grandes grupos y los 3 grandes grupos están a las órdenes de alguien, uno puede decir que ha olvidado la libertad de expresión y la libertad. Con lo cual se están rompiendo derechos constitucionales españoles que tenemos de libertad de expresión y de opinión. Y creo que estamos saltándonos muchos derechos en este momento con la excusa de tener que contraatacar a una supuesta propaganda rusa que realmente no existe porque nosotros no somos un país en guerra. Ujú. Señor Juan Antonio, yo le haría con su permiso 2 preguntas más, además que veo que la conferencia puede terminar pronto. Así que 2 preguntas más, porque me llamó la atención y también es un punto muy importante. Cuando usted estaba respondiendo a una de las preguntas, usted dijo que uno de los argumentos, digamos, por parte de Occidente, si diríamos en esta confrontación, ya creo que ya podemos calificarla abiertamente confrontación con Rusia, como que estuvieran defendiendo la democracia. Realmente se puede escuchar que ellos están defendiendo la democracia. Pero yo incluso diría más, porque también siempre me interesaba su argumentario. ¿En qué sentido? Rusia claramente dice qué es lo que ocurre, qué es lo que está haciendo Rusia ahora mismo. Rusia dijo, y lo dijo claramente, nos preocupa el acercamiento de la OTAN, esta fue la razón principal, a nuestras fronteras. ¿Por qué? Primero, porque hemos visto, dice Rusia, sus agresiones contra muchos países, empezando por Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, qué es lo que ocurre en esos países. Pero no solamente por esta razón, pero además este acercamiento viola, por ejemplo, el principio de seguridad indivisible que impide a los Estados miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa emprender pasos en materia de seguridad en detrimento de la seguridad de la otra parte. Rusia dice, una Ucrania o una OTAN tocando nuestras puertas viola este principio. Bien, es decir, ¿por qué lo menciono? Rusia dijo claramente el porqué de su, digamos, intervención en Ucrania. Y cuando yo trato de encontrar cómo o cuál es el argumento de la contraparte, en este caso de Occidente, qué están haciendo ellos, yo no encuentro la respuesta. Lo único que yo encuentro es en el mejor de los casos algo sobre democracia, sin que expliquen en qué sentido democracia. Pero otra palabra que utilizan, ellos están defendiendo valores. Pero no explican de qué valores se trata. Es decir, Rusia claramente dice qué es lo que defiende ella, su seguridad. Ellos hablan sobre valores. Quizás usted podría explicar qué quieren decir ellos al repetir en todos los foros eso de valores que están defendiendo ahora mismo, digamos, en Ucrania. Desde luego, tiene toda la razón. O sea, a mí lo que más me choca de toda esta historia es que siempre Estados Unidos, desde un momento, a partir de un momento dado, en los años 90, final de los 90, principios de este siglo, comenzó con el famoso concepto de que ellos son exportadores de la democracia y de los valores, que no es más que una excusa para intervenir y para darse el derecho a intervenir a nivel internacional. Yo donde creo que está el error más grave y el fundamental, yo creo que está en el sexto concepto estratégico de la OTAN, cuando el bombardeo de Kosovo y sobre todo en el 2010, cuando se dice que, digamos, la OTAN, el concepto estratégico de la OTAN puede ampliarse a la seguridad de cualquiera de sus socios o a la seguridad internacional en cualquier parte del globo. Nunca, ni por Naciones Unidas, eso se debería haber permitido. Nadie se ha arrogado el derecho de intervenir a nivel global para defender la seguridad de ningún país, porque está uno saliendo de lo que es eso, no, de lo que es su propia soberanía nacional. Las Naciones Unidas no deberían haber aceptado jamás ese concepto estratégico por parte de un grupo de la OTAN. Jamás lo debería aceptado porque implica saltarse la soberanía nacional, ingerir, digamos, injerencia en los asuntos internos de los estados y va en contra de de la Carta de Naciones Unidas y de la paz, ¿no? Entonces, desde el momento que aceptamos que un grupo se arroga el derecho de intervenir a nivel global, hemos roto cualquier concepto. Y si además lo hace diciendo que es que viene para aportar la democracia o cualquier otra de esas absurdeces, porque luego lo que pone es a veces lo que cuando interviene, la mayor parte de las veces,
pone a un dirigente que lo que es un tirano generalmente, y ese tirano lo que hace es simplemente darle la razón y los negocios y los contratos a los países que forman parte de la organización, pues entendemos perfectamente qué significa exportar la democracia. Lo demostraron las revoluciones de color, lo demostraron en la primavera árabe, lo han demostrado interviniendo en Ucrania desde el 2013, 2012 y 2014 y todo lo que han estado haciendo. Creo que ya es hora de parar. Y quienes han exportado la democracia y han dado el mayor dinero es el grupo de la Open Society Foundation de Soros, acompañado de la cooperación norteamericana, acompañado el New Endowment for Democracy norteamericano y muchas instituciones que han ido interviniendo en todas las revoluciones de color. Entonces, exportar la democracia o decir que ellos van con los valores y con la democracia, no lo comparto. No lo comparto porque sí sabemos en Europa muy bien qué es una democracia y no nos tiene que venir nadie de Estados Unidos, ni menos los globalistas, a decir que vamos a imponer ese tipo de modelo. Lo que pasa es que Europa ha dejado de ser Europa. Europa es un conjunto de pseudonaciones dirigidas por una burocracia en Bruselas que a su vez está controlada por un poder globalista internacional para los intereses del Reino Unido y de Estados Unidos. Y eso es la realidad. Que lo queramos ver o no ver, que lo queramos tapar, que lo queramos seguir cubriendo con un grupo militar que se va a encargar de imponerlo a nivel mundial, me parece una barbaridad, me parece que nos lleva hacia el totalitarismo y que desde luego lo menos que vamos a hacer es conseguir democracia. Creo que vamos hacia un cambio. Si seguimos así y si seguimos a las órdenes de esas oligarquías financieras dirigidas por magnates y por un Davos y un Bilderberg que dirigen todo este cotarro, lo que vamos es a un totalitarismo en Europa y seguramente en Estados Unidos. Señor Juan Antonio, sería la última pregunta. Yo sé que es, digamos, poco profesional hacer así, pero no obstante, es decir, tratar de hacer dos preguntas a la vez, no obstante, porque yo para poner punto, usted se encuentra en España, usted es un español, por lo tanto, por lo que yo entiendo de la prensa, además, esta cumbre va a significar, o mejor dicho, hay riesgo de que significaría esta cumbre para España el aumento, o mejor dicho, el compromiso ya documentado del aumento de los desembolsos en el mantenimiento de la OTAN, a juzgar por las declaraciones de la señora ministra de Defensa de España, la señora Margarita Robles, quien también su argumento es interesante. Ella dijo que esto va a generar, es decir, que España aumente sus desembolsos en el mantenimiento de la OTAN, va a generar más riqueza y puestos de trabajo. Entonces, incluso me pregunto si va a generar más riqueza, mi pregunta no es, digamos, de qué riqueza se trata, sino para quién, yo preguntaría. Pero además, ¿sabe? Y esta sería mi pregunta, si se podría comentar de alguna manera, pero yo también pondría puntos, ¿sí? Porque yo veo que la conferencia va a terminar, por eso yo, digamos, uno de esas dos preguntas. Lo que usted dice ahora mismo, y usted se encuentra en España, en este ambiente mediático realmente muy, así diríamos, desfavorable para las personas que se atrevan a articular las cosas como usted está articulando ahora mismo. Yo le preguntaría sobre el por qué usted lo dice, porque yo no tengo ni la menor duda de que, digamos, es incluso, no sé si yo tendría razón diciendo que es peligroso articular estas cosas, y además que mucho mejor alinearse con la narrativa, decir que Rusia es mala, dar entrevistas en todos lados lo malo que es Rusia y lo buena que es la OTAN, y entonces, digamos, tener una vida mucho más, yo creo que fácil y, no sé, entonces también mi segunda pregunta sería sobre el porqué de su postura y por qué usted incluso esta postura usted la demuestra. Bien, voy a empezar por la segunda rápidamente, sé que tenemos poco tiempo. ¿El por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque cuando uno le dedica casi 30 años a las Naciones Unidas, tiene incluso, a pesar de que he dejado de ser funcionario permanente en el año 2000, ¿no? A pesar de todo ello, hace aparte de hacer un juramento de ser neutro absolutamente políticamente respecto a los estados y de no seguir las influencias ni el dictado de ningún estado, incluso del mío propio, uno tiene una marca que le acompaña. Yo tengo libertad absoluta de hablar como quiero en mi país porque defiendo la neutralidad absoluta y la búsqueda de la paz a toda costa. Y entonces lo que me dedico es a analizar tranquilamente las fuerzas en presencia, las cosas que ocurren, la presión sobre el Donbass durante años, las razones por las que las cosas son, y las presento y las digo. No tengo el menor temor, porque eso es lo que es mi convicción absoluta. Y he tenido choques en televisión, sí, he tenido choques importantes en televisión por mantener esta visión, pero no tengo el menor temor que nadie me calle. En teoría me defiende la famosa democracia, esta de la que decimos que tanto nos tiene que defender. O sea, por ese lado, una tranquilidad absoluta de que estoy siguiendo mis convicciones más internacionales
y más de siempre defender el equilibrio internacional y defender los intereses de todas las naciones. O sea que en eso, quizá por muy español que sea, sí soy también muy, digamos, pragmático en cuanto a ver las cosas con frialdad y tal y como son, y no como quieren alguna vez algún gobierno que sea, ¿no? O sea que en ese momento yo creo que es por mi neutralidad. Y luego respecto al negocio militar, los anuncios de 60.000 millones, 64.000 millones de Estados Unidos en armamento para Ucrania y todo lo demás, tienen un trasfondo de negocio militar tremendo, no lo olvidemos. O sea, la industria americana está más que feliz de poder producir 60.000 millones en armamento, de seguir incluso, si fueron los primeros en decir que este conflicto iba a durar muchísimo tiempo, porque en el fondo hay cierto interés en mantener una maquinaria de guerra, porque es negocio. La propia ministra de Defensa me está diciendo que lo ha dicho en nuestro país, porque claro que va a traer puestos de trabajo. Pues claro, pues esto es un negocio global, desgraciadamente, ¿no? Entonces lo que había que hacer era no haber creado tanto, no haber mandado armas, haber tratado de buscar la solución de la paz y de ver una solución justa y no de hacer todo esto. En cuanto a España, nunca ha pasado del 1% de contribución de su presupuesto a la alianza, ¿no? Y no puede, y tiene grandes dificultades. Yo estoy convencido, desde luego, que en el mandato del presidente del gobierno actual no se hará porque supone un sacrificio tremendo para la economía española. Se anuncia mucho a bombo y platillo, pero creo que es con la boca pequeña. Ahora seguramente se dirá en la cumbre, seguramente se anunciará, pero yo no lo creo posible y no creo que se llegue a hacer. Y el tema de Ucrania bajará de nivel y yo creo que no está... A no ser que Europa tome otro camino, se disocie, en cierto modo, busque su seguridad propia europea y se disocie de los mandatos, digamos, de las imposiciones excesivas de Estados Unidos y Reino Unido a través de la OTAN. Pero eso es difícil. Eso es Ujú, difícil. ujú. Sí, estimado señor Juan Antonio, muy agradecido a usted por este comentario, por esta entrevista. Además, en unos momentos yo incluso diría cruciales. Así que yo realmente le agradezco su comentario y muchísimas gracias a usted por todo. A usted, muchísimas gracias. Encantado. Estimados amigos, y antes de despedirme de ustedes, yo creo que ustedes ya están al tanto qué es lo que yo voy a decir, porque esto ya se ha convertido en una tradición, así diríamos, de este canal. Yo quisiera volver a invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram, algo que yo pido por una simple razón, porque últimamente hay una enorme campaña cuando se eliminan cuentas en YouTube, en otras plataformas occidentales, de unas voces incómodas. Entonces, simplemente para no perder este contacto con ustedes, yo les invitaría a que se suscriban a mi canal de Telegram. Aquí pueden ver la dirección y muchísimas gracias a ustedes por seguir este canal, por escribir los comentarios que los leo todos y por su buena acogida de lo que estoy haciendo desde Moscú. Muchísimas gracias y hasta nuevos vídeos.